Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de entornos virtuales de aprendizaje? En este último video voy a enseñarles lo que es cómo se da de alta la actividad llamada como examen. Obviamente siendo la primera, la primera vez que se hace un examen, puede ser que el, el proceso sea un poco largo. Sin embargo, la ventaja a veces de crear un examen es que los reactivos que se crean es que esos pueden servir para otros exámenes y demás. Hay diferentes también formas de cómo es que se presenta un examen, y también hay distintos reactivos. Va a depender de la versión de módulo que se tenga. Ahorita vamos a observar cuáles son las que tiene, y en este caso pues vamos a empezar, digamos, como paso a paso, y mostrarles los tres tipos de examen en el sentido de cómo es que estos se presentan y cómo es que se tienen que hacer los envíos. Bien, estamos aquí en lo que es nuestro curso ya directamente. Vamos a activar lo que es el modo de edición, y aquí en esta parte nada más cargué este botón que es la parte de evaluaciones. Ahora, nos vamos aquí a añadir una actividad de curso, nos vamos aquí a la parte de actividades, y justamente aquí está la parte de examen. Vamos a ponerlo con favoritos, o sea, para que lo tengamos como recurrente. Y la parte de examen, y aquí está. Básicamente, como todos los elementos, básicamente se despliega igual que cuando se agregan elementos. Entonces, ahorita vamos a darle, por ejemplo de examen uno. Yo de hecho le voy a colocar intentos intentos abiertos enviados automáticamente. Bien, vamos a buscarle como descripción ejemplo de examen tipo uno, o sea, para no repetir. Ahora, con respecto a lo que es la parte del tiempo, pues obviamente es como si fuese una tarea. O sea, en qué momento vamos a hacer disponible nuestro examen. Por ejemplo, desde la fecha de hoy, que será 20 de marzo, tiene lo que es la fecha actual. Sin embargo, voy, por ejemplo, a configurar lo que arrancará desde la hora cero del día. Y en este caso, lo que es cerrar el examen, yo puedo programar también una fecha diferente o la misma fecha, y obviamente a una hora determinada. Vamos a ver, voy a poner esto, hacemos como fecha, vamos a poner como a las 8:40, a ver si le ganamos un poco al tiempo. Aquí en la parte de límite de tiempo, yo le puedo habilitar al estudiante justamente un tiempo para poder terminar el examen. Ahora, y eso también está en función de sobre eso, todos los envíos. De hecho, hay tres formas de hacerlo. Sin embargo, aquí yo puedo configurar minutos, segundos, horas, días o semanas. O sea, va a depender también, pues, obviamente, la complejidad del examen, el formato del propio del curso y demás. Normalmente lo común es que se deje por minutos. Y solamente aquí podemos teclear desde que puede ser un minuto, dos, 10, 15, los que necesitemos. Entonces, vamos a dejar lo que es una duración de unos 2 minutos para que no tengamos que estar esperando. Sobre todo ahorita para las demostraciones. La parte de calificación, en este caso, pues ahorita se deja sin categorizar. Ahorita, pues como no hemos, esto ya es un poco más avanzado, aquí se deja. Tenemos calificación aprobatoria. Pues esto va a depender de cómo nosotros estemos puntando nuestro curso, nuestras unidades. Si en función, por ejemplo, un puntaje de 0 a 10, de 0 a 100, o por ejemplo, si se otorga en función de puntajes, o por porcentajes, o sea que es un equivalente. Es decir, si un curso tiene 4 unidades y yo taso que cada uno tenga un 25%, pues entonces aquí puedo colocar como calificación aprobatoria ser un 25, por ejemplo, o un equivalente. Vamos a dejar en lo que es la clásica, justamente que será un 10. Intentos permitidos, aquí yo le puedo dejar al estudiante que puedo dejarle un total de intentos, o sea, para repetir, ¿sí? Entonces, ahora, yo puedo dejar que el estudiante intente este examen sin límite, es decir, lo presente mientras el tiempo esté activo. Solamente lo puede estar trabajando. Lo puedo dejar a que solo le haga un intento, tenga dos como máximo, o bien los que necesite. Eso está en función también de la complejidad del examen, cómo es que lo tengamos configurado, entre otras cosas. Ahorita de momento vamos a dejarlo para demostración de un intento. Ahora, nada, ahorita aumentando el tiempo, yo creo que vamos a extenderlo un poquito más. Vamos a dejarlo a 10 para las 9. A ver si todavía con lo que vamos a hacer nos da tiempo. Ahora, en intentos permitidos, obviamente está viendo uno, creo que es una promotoria, y en este caso está sin categorizar, un intento, ok. El acomodo en este caso es página nueva, cada pregunta. Es decir, nosotros podemos ir dividiendo el examen en secciones de tal forma de que dependiendo el total de preguntas que tengamos, a ver qué conviene, si los pongo todo en una sección o lo pongo en dos y demás. Vamos a hacer, vamos a hacer que
dos preguntas, se genera una nueva sección. Ahorita vamos a ver cómo es que se despliega esto, cómo se cambia. Comportamiento de las preguntas, en este caso ordenar al azar las respuestas, pues podemos decir que sí, es decir, aunque tengamos, por ejemplo, 10 reactivos, pero que no aparezcan en el mismo orden. Sí, entonces, y también lo que son las respuestas, o sea, que no aparezcan en el mismo orden. El comportamiento de las preguntas, esto tiene que ver con qué nos muestra el examen al momento de que éste cierra o en el momento en que nosotros culminamos un intento. Normalmente lo que es el clásico es lo que es la retroalimentación diferida, es decir, que aspectos como el puntaje, anotaciones y demás, nosotros lo podemos, digamos, o sea, el estudiante lo va a poder ver en el momento en que cierre el examen. Aquí también son cuestiones así de cuestiones de certeza, o sea, como diferentes formatos, pero al menos se puede dar esa retransmisión diferida o de inmediato, es decir, en el momento en que acaba. Normalmente lo recomendado es dejar o uno de estos o uno de estos. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo así como indiferida. Ahora, de las opciones, perdón, aquí demostrar más, no despliegan más, ok. Porque a veces tiene otras opciones. Opciones para revisión por el alumno, aquí podemos configurar ciertas cosas. Por ejemplo, hay algunas que estas, por ejemplo, no están disponibles, que nos dice durante el intento, es decir, cuando el estudiante está, vamos a desactivar esto. Cuando el estudiante está, digamos, está en proceso del examen, obviamente, ¿qué es lo que puede ver? En este caso, solamente nada nos indica que podemos disponible los puntos máximos, es decir, yo le puedo indicar, el reactivo puede mostrar cuántos puntos vale, o bien le puedo dejar que no los muestre. Luego, inmediatamente después del intento, es decir, que cuando ya se envía el examen y demás, ¿qué es lo que se muestra al final de al momento que se cierra? Es decir, se indica que, por ejemplo, el intento es decir lo que el estudiante marcó. Aquí vamos, si fuese correcto, es decir, si lo que colocó el estudiante es correcto o no. Puntos máximos, es decir, solamente dependiendo de su respuesta si alcanzó el puntaje completo o no. La calificación total del examen. Retroalimentación específica, esto es cuando nosotros, por ejemplo, calificamos de manera directa un intento y demás. Esto lo podemos hacer que con puntajes específicos con herramientas, con reactivos, por ejemplo, de son múltiple, de falso y verdadero, de relación de columnas, etcétera, etcétera. Pero nosotros también podemos colocar una retroalimentación específica, es decir, ciertos apuntes, cierta anotación que está programada. Retroalimentación general, que a veces esto es cuando pues nosotros podemos configurar una pregunta para que salga, o sea, que lo que debe de checar y demás, ¿no? Después, mientras el examen siga abierto, es decir, aunque el estudiante haya terminado o haya culminado sus intentos, a lo mejor el examen está activo en el sentido de que eh, todavía no caduca la fecha y la hora de entrega. Entonces, si el estudiante volviera a ingresar al examen, podría observar todo esto. Ahora, se deja todo marcado normalmente por defecto. Sin embargo, nosotros podemos controlar qué es lo que qué es lo que pretende ver. Por ejemplo, en el primero inmediato después del intento vamos a dejar esto. Si volviese a acceder, vamos a dejarle simplemente el intento, puntos, si fuese correcta, y los puntos máximos. Estos vamos a desmarcarlos. Estos ahí como tal. Ahora, después del examen se ha cerrado, es decir, en el momento en que el examen ya pasó la fecha de entrega y ya se cerró por hora y demás, entonces, ¿qué es lo que puede ver el estudiante? Pues vamos a dejar de desmarcar estos de aquí. Lo que es en apariencia, dice mostrar la imagen del usuario, pues esto básicamente es como, o sea, si nosotros tenemos una imagen de perfil, como tengo aquí, si el estudiante la puede ver o no, pues en este caso no es relevante. Las posiciones decimales en las calificaciones, por ejemplo, si por ejemplo hacemos en escala de 0 a 10, pero por ejemplo, a lo mejor por el total de reactivos, a lo mejor se puede expresar la calificación como 8.5, 7.4 o bien 7.42, 8.66, por ejemplo. Entonces ahí damos el control de las decimales. Podemos dejar que solo se muestre calificación cerrada, que sería con cero, o que se muestre, por ejemplo, un decimal. Vamos a dejarle con este. Posiciones decimales en las calificaciones de las preguntas, igual, los mismos que para las calificaciones totales, pues ahí lo podemos, o sea, básicamente es que posiciones las calificaciones de las preguntas, solamente si se muestre con uno decimales o con cero. En este caso, navegador de examen seguro. Esto aquí nuevamente pues lo podemos dejar, lo podemos omitir, porque tiene que ver con cuestiones de seguridad en los navegadores. Sin embargo, los navegadores ya vienen con protocolo HTTPS, entonces ya vienen con seguros de por sí. Restricciones estas son los intentos. Nosotros podemos programar, por ejemplo,
que el estudiante podemos brindar, ¿sabes qué? Si puedes acceder a este examen, pero la contraseña para ingresar a él es esta, ¿no? Esto lo podemos hacer, por ejemplo, cuando a lo mejor el estudiante, bueno, para un estudiante tiene que repetir el examen, pero no los demás, entonces le podemos dejar una contraseña de acceso y ya con eso se brinda. Pero esto a veces puede ser, se controla mejor con las fechas que con esto. Se requiere dirección de red, aquí en este caso no, ya serían cuestiones avanzadas de red, por ejemplo si fuese un proxy o algo así, pues no lo vamos a meter. Seguridad del navegador, ninguna, o ventana emergente, donde seguridad JavaScript, vamos a dejarle ninguno. Retroalimentación global según calificación, aquí pues, nosotros podemos colocar, por ejemplo, eh, si se alcanza, por ejemplo, un 100%, podemos colocar lo que es un excelente, por decir. Límites de calificación, ahí podemos ir colocando, por ejemplo, si saca un 90%, notable, sigue mejorando. Agregar, por ejemplo, tres campos más, o sea, básicamente tenemos, o sea, nos va a agregar más elementos de aquí. Si alcanza, por ejemplo, tal vez un 80, bueno, pero requiere mejorar. O sea, esto lo va a ver el estudiante cuando termine. Aquí sería un 70, suficiente, pero es importante mejorar. Y ya en este caso sería pues ahorita uno más. Eso se puede dejar, digamos, ya con cero se debe, perdón, volver a presentar o estudiar, por ejemplo, estudiar el tema, ¿sí? No es obligatorio, esto es opcional, pero básicamente lo estamos haciendo. Entonces aquí configuración más del módulo es como digamos los demás elementos. Restringir acceso, nos vamos a dejar de restricción, marcas tampoco, competencias tampoco. Entonces aquí podemos, recomiendo el examen si es la primera vez, vamos a darle en guardar cambios y mostrar. A ver qué me salió. Vamos a ver. Voy a seguir modificando aquí, a ver. La sofá quedaría entonces voy a dejarle a 6. Listo, aquí con esto. Se supone ya con esto ya lo mandaría. Ahora sí. Bien, entonces vamos a ir con la parte de porcentajes. Ahora, en este caso, aquí solamente está configurado el examen, pero no tiene contenido. Entonces, aquí, entonces, como es la primera vez, en este caso, que no se, que se tienen que crear un examen y no hay, por ejemplo, no contamos con un banco de preguntas, entonces pues básicamente hay que hacer toda la chamba de la parte de agregar preguntas. ¿No? Agregar lo que serían preguntas sería la parte, vámonos aquí. Nos va a mostrar esta parte y ahorita no hay nada. Entonces vamos aquí a la parte que es añadir, que es una nueva pregunta. Entonces aquí nos va a mostrar todos los tipos de reactivos que podemos configurar. Obviamente cada uno tiene su función y también depende de cómo se llama también la asignatura. Sin embargo, los básicos normalmente están aquí. Opción múltiple, falso verdadero, respuesta corta, o sea que son respuestas abiertas, numéricas, ensayos, etcétera, etcétera. Entonces ahorita nada más de momento vamos a estar viendo lo que son las básicas. Vamos a ver aquí esta opción múltiple. Y ahora, aquí en lo que esto lo vamos a estar repitiendo constantemente, en este caso agregando preguntas de opción múltiple, vamos a expandir todo esto. Y en la categoría, nuevamente se queda por defecto justamente esta parte de aquí. Podemos que las preguntas se almacenen aquí y aquí esto se queda por defecto en IEDEP como tal, ¿no? También se pueden crear categorías y de hecho lo podemos ver más adelante, pero bueno, vamos a dejarlo aquí por defecto aquí en IEDEP Arcom. Ahora, por ejemplo, podemos colocar aquí el nombre, sobre todo nombra la pregunta, pero sobre todo en lo que es como es que más que nada con una clave como un identificador. Voy a dejarle, por ejemplo, unidad 1, pregunta 1, por decir. O, por ejemplo, así, unidad 1 y ya pregunta o reactivo si quieren. O sea, eso ya es opcional.
vamos a dejarlo así. O sea, no importa que los demás se repitan, pero puede ser así. Entonces, aquí en este espacio se coloca lo que es obviamente o se enuncia la pregunta. Por ejemplo, selecciona la opción 3 que es la correcta. Bueno, o sea, ahí, esto nada más es para rápido, para ver cómo es que funciona. Entonces, aquí está como que aquí podemos colocar, selecciona el tipo de, ese tipo de metal entre las cuatro opciones, ¿no? O cuál es un metal. Estado de la pregunta, sé que es como una lista, como vamos en lista. Fundador, puntuación por defecto, es decir, que yo le puedo dejar qué puntuación puede tener una pregunta, o sea, momento en que se crea. Esto puede modificarse después. Por defecto vamos a dejar lo que es una. Retroalimentación general, pues solamente tiene que ver con cuando cómo se conteste y demás. Esto pues, se puede dejar como opcional. Número de ID también no es necesario que se coloque. Una o varias respuestas, yo puedo controlar según el reactivo que si hay una respuesta en específico que es correcta, o yo puedo que varias pueden ser correctas. Esto, por ejemplo, se parece mucho a lo que es Kahoot o Quizzes, en donde yo puedo configurar que, por ejemplo, una opción es respuesta correcta y nada más, o bien que a veces puede haber una pregunta que puede tener dos o más respuestas. Vamos a dejarlo así. Barajar las opciones, decirle que sí, numerar las opciones, en este caso son los formatos en cómo se puede presentar la pregunta. Como le di, opción 3, vamos a dejarle con números. Mostrar instrucciones estándar, pues decirle que no. Ahora, aquí van las respuestas. Por ejemplo, aquí es respuestas opción 1 y aquí, por ejemplo, le marco que es la calificación. O sea, en este caso, si es como nada más es una opción correcta, por ejemplo, y nada más es para que esto lo vean. Selecciona la 3 que es la correcta, pues obviamente la uno no tiene que otorgar puntaje. O bien, por ejemplo, dependiendo si hay varias respuestas correctas o ciertas respuestas, o sea que puede ser parcialmente correcta, yo puedo otorgar estos porcentajes del reactivo. Es decir, yo puedo, por ejemplo, de una respuesta de tales características, a lo mejor, pero no es totalmente correcto, yo lo que se otorgue, por ejemplo, un 90. Por ejemplo, si el puntaje es 1, si yo dejo 90, entregará 0.9. Si, por ejemplo, fuera, digamos, parcialmente correcta en un 70%, si se marca así, sería un punto 7. Si fuese un 50, le otorgaría mitad y así sucesivamente. Pero en este caso, perdón, vamos a dejarle en ninguna. Retroalimentación es decir, si yo marco esto que me aparece, ¿sí? Por ejemplo, voy a marcarle como incorrecto. Opción 2, voy a dejarle como opción 2. Tampoco dice que no es la correcta, entonces sería incorrecto. Opción 3, opción 3. Y esta sí, al menos para este ejercicio, vamos a dejar la que es correcta, entonces hay que otorgarle lo que es el 100%. Correcto. Y opción 4, opción 4. Y calificación en este caso ninguno, solamente porque es incorrecto. Bien, entonces aquí hay una opción más, se puede dejar así, si no, esto se dejan elementos en blanco, sino ahorita, y se puede ir agregando más, pero realmente con 4 opciones es más que suficiente. Esto sé que con retención combinada también se puede dejar para cualquier respuesta correcta, cualquier respuesta parcial, pues, eso es opcional, pues se puede dejar así. Intentos múltiples, esto también tiene que ver, por ejemplo, si se repite, por ejemplo, una respuesta de más, ¿qué tanto se va descontando también es lo que es el puntaje? O sea, para intentarlo. Es decir, si yo intento, por ejemplo, digamos, estoy en un reactivo, le marco y me está como incorrecto y no, o sea, y no avanza, si le sigo marcando hasta qué tanto se va a ir perdiendo puntaje. Yo en lo particular no uso esto. Y está lo que es la parte de... también se pueden brindar, por ejemplo, pistas, es decir, más o menos si te falló, más o menos que puedes colocar. Pero igual pues esto no, yo lo dejo a veces dejo libre. Ahora, podemos hacer lo siguiente. Si nos interesa guardar, pero todavía editar cosas, se le da en guardar cambios y continuar editando. Si ya no vamos a hacer cambios, entonces se le da simplemente en guardar cambios. Entonces aquí ya aparece lo que es la pregunta. ¿Sí? Entonces ahí, pues básicamente sería repetir el proceso. Y por ejemplo, aquí yo puedo editar la puntuación que se da aquí, ¿no? Ahora, y así pues básicamente es un proceso lento. A darle aquí. Ahorita vamos a hacerlo un poco más rápido. No,
Selecciona la opción 2. Por ejemplo, esta es opción 1. Se van a dar como incorrecto. Espérate, vamos a dejarlo así. Opción 2. Y esta que sea correcta. Vamos a dejar así para poder avanzar, sobre todo por la hora. Y si no, ahorita voy a tener que modificar el horario para que podamos, o sea, para que ahorita que mi cuenta de estudiante lo podamos presentar. Ahora, ok. Una nueva pregunta. Esa opción múltiple también. Voy a copiar esto porque se va a estar ocupando bastante. Opción 1. Opción 2. Guardar cambios. Ahora, como lo pusimos así, o sea que o sea que que cambiara de calificación cada dos preguntas, aquí usualmente está lo que es esta sección y aquí que se crea la segunda sección. Ahora agregar una nueva pregunta. Está falso y vamos a hacer esta de falso y verdadero. Unos reactos, o sea, ahí pues, puede ser. Vamos a, por ejemplo, que es lo que es una afirmación. La opción uno es la correcta siempre. Pues esto nace como ejemplo. Entonces aquí igual son los mismos elementos. Y en aquí la respuesta correcta me va a marcar si es falso o es verdadero. O sea, y aquí ya es un poquito más corto. ¿Sí? Aquí es respuesta correcta, pues, verdadero. Ya está que esté con retroalimentación, pues igual son los mismos elementos. Vamos a guardar cambios. Vamos a añadir otro más. Falso y verdadero. ¿Sí? La opción 2 siempre ha sido falsa. Y vamos a decirle que es falso. Así, obviamente, haces como ejemplo. Guardemos cambios. Tenemos lo que serían con 5 preguntas, así para no extenderlo más. Entonces, de esto consta nuestro examen, ¿sí? Entonces, sí, obviamente puede ser más amplio, sí, puede ser más corto, sí, no hay problema. Entonces, para que sea 10, aquí tenemos justamente que 5 preguntas de un punto, entonces eso suman 5, necesitamos 10. Entonces, este módulo puede, por ejemplo, cuando presenta esto, saca los equivalentes, pero mejor así le otorgamos, o sea, las puntuaciones que tendrían que ser, que sería por cada reactivo un 2%. Obviamente no significa que todos los reactivos tengan la misma puntuación, pero al menos sí nos convendría mejor así colocar el puntaje exacto para cada reactivo y obviamente si es más complejo darle más puntaje, si es más sencillo obviamente que no. Para editar la puntuación obviamente se le va a dar clic aquí en este lapicito y le damos lo que es el puntaje, en este caso con un 2, damos un enter y ya se guarda el puntaje. Y de hecho aquí se va a notar que se actualiza el puntaje. Obviamente también soporta decimales, por ejemplo, si yo de 1.5, solamente también se va a dejar con 1.5. Vamos a dejarle 2, 2 así como está, vamos a dejarle 2, también 2 y 2. Entonces ya con eso suman 10. Entonces ya con eso sería un examen rapidito de 5 preguntas. Y ya con esto ya quedaría. Listo. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos probar cómo es que funciona el examen o cómo está configurado, a nosotros en nuestro perfil de docente se nos va a dar lo que es vista previa del examen. Vamos a darle aquí esa modo, vamos a apagar el modo de edición, pues no nos hace falta. Entonces vemos vista previa del examen, vamos a ver. Entonces aquí límite de tiempo, si el examen tiene límite de tiempo de 2 minutos cuando usted empieza su intento, bla, 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 ¿sí? Este no puede ser pausado. Usted debe terminar su intento antes de que expire. ¿Está seguro que comenzar? Sí. Y ahora así es como el estudiante vería lo que es la ejecución del examen. Se está notando aquí lo que es o sea, lo que puede navegar, por ejemplo, las secciones, o sea, perdón, las preguntas. Puede terminar
el intento de manera directa, es decir, si ya no lo quiere seguir intentando, ya le daría terminar aquí. El tiempo restante se lo está contando de una vez. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio aquí como tal. Selecciona la opción 3, que es la correcta. Vamos a hacerle caso, selecciona la opción 2 y ahí está. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí estos controles no los va a ver estos de edita pregunta no los va a ver el estudiante. Lo que sí va a ver es señalar con bandera la pregunta. Normalmente sería, por ejemplo, si quiere marcar, por ejemplo, una pregunta que tiene dudas o cosas así o quiere consultar después, el estudiante puede marcarlo de manera opcional o no. Aquí en este caso para avanzar se da página siguiente. Bien, aquí en este caso ya está, selecciona la opción 2. La opción 1 no es la correcta siempre. Vamos a darle que es en verdadero. Página siguiente. Y la opción 2 siempre ha sido que recordemos que era falso. Entonces vamos a darle lo que es, como ya no hay más preguntas, se nos daría lo que es terminar intento. Vamos a terminarlo, sobre todo ya por el tiempo. Aquí el estudiante podría regresar siempre y cuando tuviera tiempo suficiente. Si ya quiere enviar todo, sería enviar todo y terminar. Se va a dar solamente si está seguro. Vamos a decirle que sí. Entonces aquí con esto, de hecho, le ganamos al tiempo. Entonces esto sería la información que le arroja el estudiante justamente de a ver cuándo inició, cuándo se terminó, qué tiempo le tomó y la calificación que obtiene, o sea, tanto puntaje como un equivalente de en porcentaje. Y de hecho, los comentarios que pusimos de retroalimentación general, por ejemplo, excelente, notable y demás, van a aparecer aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso, las notas como tales. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos, aquí nos aparece la retroalimentación. Así, por ejemplo, la configuramos en el primero. Sí, entonces aquí, por ejemplo, opción 3, correcto. Si hubiéramos marcado otra, se nos marcaría incorrecto de más o lo que marquemos. Entonces aquí nos está indicando el sistema, como le dejamos en retroalimentación, si la respuesta fuese correcta y de hecho aquí está marcado. Entonces aquí está lo que es cómo se presenta lo que es el intento. Y ahí está. Entonces, si el estudiante ya no va a hacer otra cosa, se le da lo que tendría que darle aquí en finalizar revisión. En este caso, no hace falta que, por ejemplo, el estudiante diga, es que tómeme una captura de esto cuando lo sacaron. Pues no tiene caso, porque a fin de cuentas los resultados se guardan. Vamos a finalizar lo que es la revisión. Y aquí básicamente ahí está. ¿Sale? Y en este caso lo que sean los intentos. Y ya en este caso nos dice, este examen no está disponible actualmente, es porque en este caso pues ya le dimos la hora del cierre. Bien, entonces así es como se determina lo que es un examen. Bien, entonces en el siguiente video vamos a hacer unas pequeñas variaciones en lo que es la configuración, sí, para que también veas cómo es que se puede trabajar y de qué variantes que antes se tiene. Y ahorita aprovechando las preguntas que queremos, esas las podemos reutilizar. Bien, eso era todo por mi parte. Les agradezco la atención y que tengan una excelente noche.